Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita para hablar de sostenibilidad en Caracol Radio, en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia, representada muy bien aquí con el profesor Gustavo Yepes. Profe, ¿cómo vamos? Bueno, Gabriel, buenos días a todos. Con flores para que se luzca allá en la universidad, con su rector, con sus decanos, con muy todo bien, el mundo. pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, profe, hoy uno de los ODS quizás más interesantes, porque es el que reúne que cualquier iniciativa no se puede lograr sola. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. Sí, Gabriel, efectivamente este es un objetivo que es muy particular porque busca revitalizar esa alianza que se requiere en este momento para poder contribuir a superar estos desafíos que tenemos en este momento y lograr por fin nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Como usted menciona, es un objetivo, digamos, muy particular porque es diferente a los otros, no solo porque es transversal, solo porque es estratégico, sino también porque requiere de los otros para poder cumplir sus logros. Pero me gusta que lo hayan planteado de manera estratégica, porque es que no se queda solamente o en las políticas públicas o en que los privados colaboren o en la sociedad civil como responsable, sino aquí es una alianza para sacar el mundo adelante y un mundo más sostenible. Sí, entonces digamos que tenemos cosas claras acá. Es el más largo de todos los objetivos, sí, que requiere, tiene 19 metas, o sea que no es un tema menor. Además, no se puede cumplir solo. Yo creo que aquí podemos ver algunos datos que son como llamativos. Por ejemplo, hay unas pequeñas organizaciones o pequeños países, por ejemplo, en este caso Barbados, que es un país pequeñísimo, ha sido reconocido por el liderazgo de ese compromiso internacional. Okay. Por encima de potencias como Estados Unidos. También podemos ver que menos del 20% de los países desarrollados cumplen, solamente como el 0.7% de su PIB. Es decir, la mayoría de los países no contribuyen a ayudar a los otros, más allá de un porcentaje en particular, y algunos países más pequeños lo pueden hacer. Entonces creo que es interesante comenzar a ver que ese objetivo incluye temas importantes como la financiación, que por eso lo mencionaba. También tenemos que hablar cómo vamos a superar el tema de políticas internacionales que siempre están un poco sesgadas hasta ciertos sectores. También estamos hablando cómo se mira el desarrollo de capacidades de las personas, la transferencia tecnológica, que es muy importante, el comercio, que también usted sabe y no es un secreto para nadie, que tiene ciertas limitantes para ciertos sectores, y por supuesto el tema de los datos, porque la medición de datos es fundamental para poder saber si estamos avanzando, y creo que es algo que usted menciona constantemente. Profe, aquí siempre hablamos precisamente sobre eso, que teníamos unas metas a 2030. En este objetivo, pues creo que es el más difícil de cumplir de todos, porque si los otros no se han logrado es que quizás las alianzas no han funcionado. Bueno, de alguna manera ese es un punto muy particular, Gabriel, porque este objetivo, a pesar de que usted lo cumpla, digamos, tiene el porcentaje de alianzas, el resultado es que esas alianzas no se ven reflejadas en los otros objetivos. Adelantamos de lo absurdo a la reflexión del objetivo. Exactamente. Porque, bueno, señor. Bueno, pues mucho para hablar de alianzas hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Ibagué, estar también en Murillo, Tolima, en el primer encuentro sudamericano en defensa de la cordillera de los Andes. En la cumbre de los Andes hicimos una buena conferencia y buen panel con Natalia Ocampo, el jefe de sostenibilidad de Crepes y Waffles, con Patricia Salazar, directora de Entrelazos, Luis Francisco Ruiz, el gobernador del Caquetá, Álvaro Puyo, el director de sostenibilidad del BBVA, y Alejandro Gutiérrez, director de sostenibilidad de Natura. Como siempre, mostrando buenas prácticas en el camino de la sostenibilidad. Es un placer, de verdad, y tener un panel de lujo para principalmente hablar de cuáles son los compromisos del sector privado y las organizaciones por el sistema ambiental y la biodiversidad. Y qué bueno poder hacerlo desde cómo viven la sostenibilidad en diferentes empresas, aunque también pues, tenemos la presencia del gobernador del departamento de Caquetá con nosotros el día de hoy. Bien, voy a arrancar por Natalia Ocampo, que es jefe de sostenibilidad de Crepes y Waffles, porque quiero preguntarle precisamente cómo viven la sostenibilidad desde Crepes y Waffles, qué es lo que tienen y cómo se enfrentan ustedes a estas realidades que tenemos. Bueno,
De manera muy breve, sabiendo que estamos cortos de tiempo, para mí es un gusto estar aquí en el departamento de Tolima, en este caso pues en Ibagué, porque tenemos un fuerte vínculo con este territorio, con este departamento. Tenemos un proyecto hace más de 7 años con la comunidad de Cajamarca. Hemos tejido un vínculo y una relación muy profunda, y voy a hablar con ese ejemplo un poco de cómo vivimos la sostenibilidad dentro de Krebs. El vínculo que tejimos con Cajamarca inició con un pretexto que era comprar un producto que es insignia de la región, que es la arracacha. Para todos ustedes y todas ustedes quienes han podido ir a nuestros restaurantes, no sé si han probado los chips de arracacha. Todos y cada uno de esos chips de arracacha provienen del producto que, como les digo, es insignia de Cajamarca. Toda la arracacha que vende Krebs viene de allá. Y este pretexto es un muy buen ejemplo de cómo nosotros abordamos la sostenibilidad, porque lo que nos conecta con el campo es el alimento. Entonces, la puerta de entrada que tenemos para hablar de sostenibilidad la abre ese mismo elemento, que es el alimento. Y a través de conversaciones que se tejen durante muchos años, muchos intentos fallidos de que las cosas funcionen, es donde nosotros empezamos a entender la complejidad de lo que implica ser campesino en un país como este, y lo que implica también poder hacer posible un vínculo comercial desde el campo con una empresa, en este caso como nosotros. Y es en esos desafíos y en esa construcción de confianza, en ese diálogo que tenemos sostenidamente durante tanto tiempo, donde se empiezan a hacer posibles las colaboraciones que van más allá de solo comprar un producto y se convierten más bien en la oportunidad para hablar de aves, como es el caso de nuevo en Cajamarca, de poder hablar de toda la diversidad de aves que hay y empezar a proyectar ideas sobre cómo potenciar el aviturismo en la zona. También la arracacha se convierte en un pretexto para hablar sobre la propiedad de la tierra, porque entonces también en Cajamarca han llegado muchos nuevos, tipos de uso de suelo que implican en algunos casos también pues transformación del paisaje en detrimento de algunos servicios ecosistémicos. Y hablar de arracacha en últimas también se ha convertido en el pretexto para hablar de educación rural. Y todo esto lo traigo a colación porque a través del mecanismo de obras por impuestos construimos un colegio también en Cajamarca hace ya un par de años, en donde hemos podido, como les digo, todos estos vínculos que se han tejido alrededor de una arracacha, convertirlos en proyectos con la comunidad de mucho más largo plazo. Entonces, nuestra visión es tejer un vínculo con un territorio, abriendo la puerta con lo que nos une, que es el pretexto del alimento. Bien, yo creo que Natalia los abre los ojos mucho, porque a veces nos quedamos simplemente con el concepto de las madres cabeza de familia que están alrededor de toda la organización de Krebs y Waffles, y fíjense cómo esto se acerca mucho más allá de tener ese tejido social y estar en contacto con los campesinos, estar en contacto con la tierra, estar en contacto con la cordillera, que es lo que nos trae y nos sitúa hoy en día. Patricia Salazar es directora de Entrelazos. Entrelazos, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, yo hago consultoría en temas ambientales y de sostenibilidad para las empresas, y lo que tratamos de hacer es que las empresas tengan algo que se llama modelo de negocios de impacto. ¿Eso qué es? Que efectivamente sean rentables, pero también de manera paralela tengan un impacto social y ambiental. Digamos que en ese tema es fundamental, como lo que plantea Natalia, el valor compartido. Entonces se habla mucho de las comunidades, se habla mucho de las cadenas de productores, pero cuando una empresa decide comprarle a un campesino, tiene que garantizar que los dos ganen. Y eso implica pues unas apuestas y unas renuncias, pero también contratos de largo plazo, también entender que no solo se transa dinero, sino valor. Y básicamente eso es a lo que me dedico. Bien, yo creo que es muy importante porque hoy en día tenemos consumidores cada vez más informados, y hoy están pendientes de toda la cadena de producción, y hoy están buscando que los recursos que tengan, primero que las empresas empiecen a hablar de una economía circular, y segundo, de que todo el mundo cumpla con ciertas reglas de sostenibilidad. ¿Cómo ves tú y cómo haces que entienda la gente que hoy las empresas más rentables son las más sostenibles también? Es que el concepto de sostenibilidad siempre lo hemos pensado desde lo económico y está bien, pero yo me pregunto qué más sostenibilidad que el agua y el alimento. Entonces, la naturaleza realmente es nuestra primera herramienta para estar en el mundo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿Qué medicamentos vamos a tener? Y lo otro es que efectivamente, como lo planteas, el consumidor cada día está más informado y valora este tipo de cosas. Hay un concepto que son las ASG,
que es básicamente ambiente, sociedad y gobernanza, que reúne como todos estos conceptos para que las empresas puedan diseñar y cumplir, digamos, esos estándares. Pero realmente cuando uno piensa en esto, también piensa en riesgo. Y es como el lenguaje un poco de las empresas. Un banco que hoy decide invertir en empresas que no están muy sostenibles es un banco que pierde valor en bolsa. Los indicadores globales como Standard & Poor's y este tipo de acciones valoran dónde pongo mi dinero. Y eso es un tema además global. Y creo que hacia allá tiene que ir el mundo, y si uno lo piensa como riesgo empresarial, realmente las ASG y el tema del medio ambiente y lo social se vuelve una inversión. Muy bien, saltemos ahora al doctor Luis Francisco Ruiz, que es gobernador del departamento de Caquetá. Gobernador, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? No, pues primero, muy buenas tardes para todos. Saludar especialmente a nuestra amiga, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali, a todo su equipo de trabajo, a todo el equipo de trabajo de la Federación, a todos los compañeros panelistas, y desde el departamento del Caquetá comprometido con toda la sostenibilidad que implica hacerlo en el departamento del Caquetá. Gobernador, estamos aquí con el tejido empresarial. ¿Cómo articular precisamente en los departamentos sostenibles, en los departamentos que además, como decíamos hace un momento, no podemos olvidarnos de la Amazonía, que hay un rescate grande por algo que teníamos o no teníamos tan visibilizado de la importancia, que es la cordillera de los Andes? ¿Cómo ha sentido usted ese tejido empresarial alrededor de su departamento? Bueno, la Amazonía colombiana, hablando de Amazonía colombiana, en su extensión es el 42% del territorio nacional. En ese sentido, el departamento del Caquetá tiene 91.000 kilómetros cuadrados. Caminar solitos es difícil llegar al objetivo, pero si caminamos todos juntos podemos llegar a esa meta. Más en un departamento como el de nosotros, donde, digamos, existe una baja proporción de recursos que se puedan invertir en sostenibilidad, las alianzas, la estrategia de unirse con lo privado, la estrategia de cambiar un poco la cultura que ha venido imperando en el departamento es fundamental para poder pasar del discurso de sostenibilidad a los hechos, porque no se puede hablar de sostenibilidad en un discurso, pero los indicadores dicen otra cosa. Entonces ahí es cuando tenemos, y más cuando ese discurso lo dicen los tomadores de decisiones, en este caso los gobernantes, pues son fundamental para que se pueda generar esa transición. Y en el departamento del Caquetá, esas alianzas público-privadas son fundamentales porque tenemos retos importantes que enfrentar. La deforestación, principal reto de la Amazonía colombiana, por encima de otro. Lastimosamente tenemos el primer lugar de deforestación no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, por diferentes factores. El otro tema reto que tenemos que afrontar es cómo hacer que las economías rurales realmente sean productivas. Y el otro reto que ha tomado mucha fuerza en estos días son los distritos de bioeconomía en diferentes lugares de la Amazonía. Digamos, esas alianzas público-privadas deberían estar encaminadas a estas tres cosas que te estoy diciendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde el departamento del Caquetá para fortalecer estas alianzas público-privadas? El departamento del Caquetá, si nos vamos al inventario ganadero, ¿cierto? Y es el cuarto inventario ganadero del país, pero San Vicente del Caguán es el primer inventario ganadero del país. Cartagena del Chairá es el tercer inventario ganadero del país. Sumando son 25.000 predios ganaderos. Entonces, lo que quiero llegar a esto es que en algún momento hablábamos con la exministra de Medio Ambiente y me decía, es que hay que cambiar la economía de la ganadería. No, eso es inviable económicamente en el departamento del Caquetá. Lo que tenemos es que migrar a que sea una economía sostenible, con una ganadería sostenible con el medio ambiente. Y en ese sentido, esas alianzas público-privadas, principalmente desarrolladas al sector lácteo, al sector lácteo y al sector ganadero en el departamento del Caquetá, es donde nosotros como departamento le hemos hecho las apuestas a que sea mayor implantación de sistemas silvopastoriles, a mayor implantación de ganadería regenerativa en nuestro departamento. Y así vamos a poder disminuir la emisión de carbono. Pero ¿en dónde le estamos apostando en este aspecto? Uno, estas alianzas deben ir encaminadas a asistencia técnica. Dos, encaminada a que nuestros campesinos, ganaderos,
sobre todo el pequeño y el mediano, que es el que, lastimosamente, el que puede afectar un poco más digamos, nuestro medio ambiente, tenga acceso a créditos verdes y con eso que su economía realmente sea rentable. Digamos, ahí es donde hemos apostado. Muy bien, me encanta sobre todo vivir ahora una experiencia de cómo el sector bancario puede tener relación con la biodiversidad. Álvaro Puyo es director de sostenibilidad del BBVA. Álvaro, bienvenido, y precisamente queremos saber cómo es esa relación de un banco del sector empresarial con la biodiversidad. ¿Cómo estamos? Yo te diría, Gabriel, que lo primero es hacer esto, ¿no? Juntarnos a todos, que es lo que normalmente no se hace. Cada uno trata de seguir su agenda por separado y así es muy difícil. Entonces, también gracias, Gabriel, porque le diste la oportunidad a los demás, entonces cambió mi respuesta un poco, porque todos han tocado temas muy interesantes. Y yo creo que para poder acelerar, primero hay que acompañar. Y como lo mencionaban de Crepes and Waffles, pues es que hay que estar en las regiones. Si nosotros como sistema bancario atendemos todo desde Bogotá, pues es que no vamos a saber la casuística ni los problemas que tiene cada uno de nuestros clientes en cada una de las regiones. Entonces es súper importante que nosotros estemos en las regiones. Y aquí les tiro un dato: BBVA y Banca Mía son las únicas entidades privadas que están en los 32 departamentos del país. ¿Eso qué nos hace? Nos hace tener mucha información y estar muy cerca de nuestros clientes para poder brindar las mejores oportunidades y poder tener créditos específicamente para cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y ahorita también hablabas de rentabilidad, y yo creo que para acelerar tenemos que enseñarle a los empresarios y a los gobiernos que la sostenibilidad ya dejó de ser una etiqueta y ya dejó de ser una banderita y se convirtió en algo que te va a hacer sostenible a través del tiempo. Y es algo que si nosotros queremos, o las empresas queremos, empezar a exportar nuestros productos a otros países del mundo, especialmente Europa, pues es que la sostenibilidad es indispensable. Y la sostenibilidad es resiliencia, la sostenibilidad es poner a tu empresa muy por encima de la competencia y al final ser una empresa que dure por mucho tiempo. Y al final, Gabriela, tu pregunta, ¿qué hemos hecho desde el banco para poder financiar biodiversidad? Pues yo te diría que el banco es pionero en emisión de bonos temáticos, ¿no? Entonces, en 2023 emitimos el primer bono en Colombia de agua, que está enfocado a proteger los cuerpos acuíferos del país. Y este tipo de eventos es muy importante porque a ti termina tratando de dar un poquito de contexto donde estás sentado, ¿no? Entonces, Colombia, segundo país más biodiverso del mundo. Y siempre te enfocas, y lo dijeron en el panel pasado, en la Amazonía. Pero simplemente haces un zoom in muy poquito y muy pequeño, y la cordillera es la zona más biodiversa del país, por lo cual una de las zonas más biodiversas del mundo. Para eso nosotros en el 2024 emitimos el primer bono de biodiversidad del mundo y nos convertimos pioneros con nuestros compañeros de IFC, con nuestros compañeros del BID, y por acá que estaba Alicia Montalvo con nuestros compañeros de CAF, en donde las multinacionales juegan un rol súper importante para poder nosotros extender esos beneficios en tasa a nuestros clientes. Muy bien, señor. Bueno, sigo con Alejandro Gutiérrez, que es director de sostenibilidad de Natura, y esto es muy interesante lo que queremos oír de él. ¿Cuál es ese concepto que tienen ustedes desde Natura en la biodiversidad y esa gran relación que tienen? Bueno, no voy a asumir que todos conocen a Natura, aunque hay muchos rostros que creo que evidencian el uso de nuestros productos. A mí me toca por televisión también de vez en cuando. Sí, se ve, hay muy buen sabor también, muy buen olor aquí en las personas del auditorio. Bueno, Natura es una empresa brasilera, nace hace más de 50 años y su origen está en desarrollar bioingredientes de la mano de comunidades locales. Y eso es lo que venimos nosotros haciendo, incluso aquí el gobernador justo que nos crucemos en este panel porque estamos en Caquetá hace 5 años, trabajando de la mano de Agrosolidaria Florencia, y ahí estamos desarrollando la manteca de Copoazú. Copoazú, que yo creo que si le pido al auditorio que levante la mano, ¿quién ha probado el Copoazú? Muy pocas personas van a levantar la mano. Y eso refleja un poco también la desconexión cultural que tenemos con la Amazonía o con lo nuestro, que cuando nos hablan de Copoazú, de Arazá, creemos que eso es brasilero únicamente y eso es más colombiano que cualquier otra cosa. Yo estoy de acuerdo aquí con Álvaro, por ejemplo, con el tema de somos el país más megadiverso, o el segundo país más megadiverso, no fijarnos solo en la Amazonía porque tenemos todo el corredor del Pacífico, los Andes, el Caribe, incluso Natura, que su foco en la Amazonía, está haciendo un proyecto de exploración donde se une la Amazonía con los Andes para desarrollar un nuevo bioingrediente. Entonces creo que ahí tenemos un potencial muy grande.
Ese digamos que es nuestro modelo de abastecimiento, pero nuestro modelo de venta está muy conectado con las consultoras de belleza, que son estas señoras que venden con catálogo, y ahí también hacemos un proyecto social de alto impacto para ver cuál, digamos, en la centralidad de nuestro negocio, cómo podemos contribuir. Entonces, digamos, dejamos el resto para conversar, pero creo que hay muchos puntos en común sobre lo que han conversado. Pero quería preguntarte, porque hoy también el mundo y las compañías avanzan hacia una economía circular. Cuando estamos hablando, en este caso, en este sector de Natura, ¿hasta dónde va ese pedazo de economía circular? ¿Cuántos logran ustedes regenerar o cómo ven esa regeneración que pueden tener? Bueno, ahí eso se conecta con varios puntos, porque la circularidad, por ejemplo, está muy conectada con nuestros envases y empaques. Okay. Nosotros fuimos pioneros a nivel mundial en el tema de los repuestos desde 1985, pero esto ya muchas empresas lo tienen y digamos que eso es algo para celebrar. Y hoy recogemos nosotros el 30% de los envases y empaques que ponemos en el mercado. Queremos obviamente avanzar, pero el país tiene unos problemas estructurales que, digamos, limitan eso. En el tema de bioingredientes, nuestras fórmulas son 97% biodegradables. Queremos movernos al 100%. Y digamos que un potencial muy importante es ver cómo conectamos todo el potencial de biodiversidad para incluirlo como bioingrediente en nuestros productos. Entonces, digamos que Caquetá, por ejemplo, tiene una matriz ganadera muy grande y eso es, sin duda alguna, nosotros hemos hecho estudios y ahí al gobernador le vamos a presentar un estudio en la COP30, ahorita en Belén, donde una finca ganadera, si se hace reconversión a un sistema agroforestal, puede generar 9 veces más ingresos que con el ganado. Entonces, digamos que partir de todas esas matrices y tomar datos pueden servir mucho para poner, digamos que al frente cómo aprovechamos la biodiversidad. Bueno, pues quería volver precisamente con Crepes y Waffles. ¿Cómo explicarle a la gente? Porque cada vez que estamos hablando de sostenibilidad, pues eso implica recursos, eso implica cambiar procesos. ¿Cómo hacemos para que la gente no sienta o no esté pasando realmente que ese costo de ser sostenible se lo estamos trasladando al usuario, a nuestro consumidor? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque dentro de nuestro modelo de negocio en Crepes y Waffles siempre buscamos que digamos, la oferta gastronómica que tenemos sea accesible para la mayoría y ojalá para todas las personas. Obviamente sabemos que no estamos en todos los lugares de Colombia, ojalá algún día podamos estar, pero para quienes están en las ciudades donde estamos, sí buscamos que nuestros consumidores sean de todo tipo de perfil, y eso implica que para nosotros ese equilibrio y esa línea muy delgada que hay entre poder hacer rentable la empresa, pero mantener el costo, o más bien el precio de los productos, digamos, de manera moderada para que los clientes puedan seguir yendo. Ese tema es un balance muy importante y crucial para nosotros. Nosotros creo que podemos decir que la manera como hemos podido evitar trasladarle a los clientes ese tema del costo es reconfigurando mucho de nuestra operación para hacerla más eficiente, y por ejemplo en el caso de las conexiones que hay directas con proveedores campesinos, campesinas o de organizaciones étnicas en diferentes lugares del país, nos hemos encontrado con que buscando también otras alianzas fuera solamente del proveedor y nosotros como compradores, logramos establecer cadenas de valor en donde se pueden generar eficiencias que ayudan a que productos de gran valor sigan dejando una parte significativa de ese valor en el territorio, pero puedan llegar a nosotros a precios accesibles. Creo que el ejercicio es desacomodarse como empresa y eso es bastante difícil. No voy a decir que ha sido fácil y por supuesto aquí muchas veces contamos la parte feliz y alegre de las historias, pero detrás hay muchas cosas sucediendo que son muy desafiantes. Pero al desacomodarse la empresa y al entender y empezar a de pronto más bien ajustar y adaptarse a ciertos procesos que suceden en campo, pueden generarse alianzas eficientes con valor en donde tú logres que ese costo no se escale demasiado. Bien, a ustedes mil gracias. Un aplauso por favor para este panel de lujo que tuvimos el día de hoy. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hombre, que cada minuto se pierda un bosque equivalente a 6 canchas de fútbol en la Amazonía
es algo gigante. Y hoy queremos destacarlo y poner la alerta al lado de las organizaciones ambientales que están alertando esta deforestación. ¿Con quién estamos hablando, Juan Manuel Durán? Pues Gabriel, me encuentro a esta hora con Annalise Vergara. Ella es oficial senior de la coordinación de la unidad amazónica de WWF. Annalise, bienvenida a Caracol Sostenible. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días. Bueno, hay un informe que están entregando varios organismos, varias organizaciones ambientales, el cual establece que hay una alerta por deforestación en la Amazonía. Cada minuto, como lo decía Gabriel, se están perdiendo lo equivalente a 6 canchas de fútbol. Esto se está perdiendo en materia de bosque allí en la Amazonía. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en este estudio y por qué es importante esta alerta? Así es, Juan Manuel. La Amazonía actualmente está en riesgo debido a la deforestación. Entre el 1988 y el 2023 se han deforestado, como tú indicaste, lo equivalente a 6.3 canchas de fútbol por minuto, que equivalen a 88 millones de hectáreas de bosque. En realidad son cifras muy, muy grandes, entonces es por eso que hemos hecho el esfuerzo de tratar de traducirlo a canchas de fútbol, que es un tema que muchos de nosotros conocemos y que está en nuestro día a día, para poder dimensionar lo inmenso de esta crisis que está viviendo ahora esta región importante para el planeta y para la región, como es la Amazonía. Pues al fin y al cabo es vida lo que se está perdiendo, porque evidentemente todo este bosque representa eso, representa vida. Así es, la Amazonía es uno de los lugares más especiales de nuestro planeta. Es uno de los bosques tropicales que aún nos quedan en la Tierra. De hecho, es el más grande, es el bosque tropical continuo más grande de la Tierra, y también la cuenca hidrográfica más grande. Es el lugar donde se encuentra el 10% de la biodiversidad. Tiene una población de 47 millones de personas, de las cuales alrededor de 2 millones son personas de pueblos indígenas. Entonces hay una inmensa biodiversidad, pero también una inmensa diversidad cultural y un conocimiento ancestral muy importante en esta región. Creo que es importante mencionar también que la Amazonía tiene un vínculo muy estrecho con el cambio climático, un tema del que estamos hablando en esta época debido a que se viene la conferencia de la COP30 en Belén, Brasil, en donde se tratará justamente este tema de cómo podemos limitar las emisiones que están llevándonos a la crisis climática. Entonces, una de esas soluciones para el cambio climático es la protección de la Amazonía, y es por eso que WWF, junto con varias otras organizaciones ambientales internacionales, se han unido para crear una campaña global que busca movilizar a la sociedad civil a favor de la Amazonía. Se llama Amazon League, la Liga por el Amazonas, que llevará una petición a los tomadores de decisión, a los gobiernos que van a estar presentes en esta conferencia global de la COP30, instándoles a proteger los bosques tropicales y en especial a la Amazonía como una clave fundamental para enfrentar el cambio climático. Tengo entendido, Annalise, que todos podemos hacer parte de la Amazon League, pero antes de adentrarme en esto, cuando ustedes quieren llevar esta petición a la COP30, la Amazonía no le corresponde únicamente a Colombia. A veces de pronto nos centramos en que tenemos que trabajar desde aquí, desde Colombia, pero es que la Amazonía tiene territorio, por supuesto, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en muchos otros países. ¿Y qué está ocurriendo allí? ¿Cuál es el país quizás en el que se está presentando un mayor fenómeno de deforestación en cuanto a la Amazonía? Sí, justamente, Juan Manuel, la Amazonía la componen 8 países y un territorio de ultramar. Entonces es uno de esos lugares donde hay mucha interdependencia ecológica. Lo que pasa en Brasil afecta a lo que pasa en Colombia, lo que pasa en las Guyanas puede afectar también al resto del bioma. Entonces es muy importante que cuando pensamos en la Amazonía pensemos en ese territorio enorme en donde se necesita una colaboración transfronteriza. Realmente la deforestación está aumentando en todos los países. Lo que hemos encontrado a través de algunos estudios que se están realizando entre WWF en sociedad con la academia es que los motores de deforestación más fuertes detrás de la deforestación son la expansión de la ganadería y de la agricultura. Entonces, ahí está una de las grandes causas que debemos atacar de alguna manera para que no necesariamente digamos diciendo que toda ganadería y agricultura es mala, sino que
se pueda realizar de formas más responsables y sostenibles. Pero Entonces, no quiero hablar ¿sí? de falta de compromiso, pero ¿hay alguno de los países que componen esta región amazónica que le falte un poco más en ese trabajo por defender la selva amazónica? Bueno, recientemente hubo una cumbre de la cual tú debes estar muy al tanto en Bogotá, realizada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, donde todos los países amazónicos reafirmaron su compromiso de conservar a la Amazonía. Uh-huh. Entonces, yo creo que quizás lo que falta, y cada país tiene su contexto muy específico a nivel político, económico, etcétera, es llevar esos compromisos a la acción. Entonces, sí tenemos todavía una brecha entre la ambición y los compromisos que existen de los países amazónicos y lo que está pasando en el terreno. También hay retos importantes que tienen que ver con temas de criminalidad, por ejemplo, el tema de la minería ilegal de oro y cosas así que no son temas muy ambientales. Si pensamos en esto más, pensamos en temas de seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Pero que están afectando también esta problemática de la deforestación. Sí, encuentro en este informe que ustedes nos entregan que la Amazonía se acerca peligrosamente a un punto de no retorno, y es que es clave aquí que entendamos que si bien se habla de reforestación, pues reforestar no viene siendo tampoco la solución, porque ¿cuántos años tardamos en recuperar todo lo que se está perdiendo? Es verdad, o sea, tenemos que hacer ambas cosas, ¿no? Pero primeramente tenemos que detener la deforestación. Es por eso que el Amazon League está preparando una petición que invitamos a todos los radioescuchas a firmarla, si es que tienen la oportunidad de entrar en www.amazonleague.org. Y esta petición lo que indica es que los gobiernos deberían tener un compromiso firme para detener la deforestación al 2030. ¿Por qué estamos pidiendo esto con una meta tan ambiciosa? Es porque la Amazonía ya ha perdido el 17% de sus bosques. Y los científicos nos indican que si pierde entre el 20 y el 25%, lo que podría suceder pronto, la Amazonía estaría llegando a lo que llaman un punto de no retorno. Eso se trata de un límite ecológico, después del cual la región ya no podría recuperarse nunca más. Es decir, cambiaría su esencia, dejaría de ser un bosque tropical, serían bosques mucho más secos, más degradados, sin biodiversidad y todas las características que tienen ahora, y sería un cambio irreversible. Entonces estamos cerca de ese punto de no retorno, demasiado cerca, y es por eso que les instamos a apoyar esta petición para que los gobiernos tomen muy en serio los compromisos de detener la deforestación en la Amazonía hasta el 2030. Es el pulmón del mundo, recordemos lo importante que es la Amazonía para la vida del planeta, y por eso es que se ha creado esta Amazon League, que además me gusta mucho como ustedes entregan el mensaje, porque empezamos esta conversación hablando de que se pierden por minuto 6 canchas de bosque en el Amazonas, para que lo pudiéramos entender un poco más fácil, pero además esta Amazon League ustedes también la entregan de una forma muy particular, en un idioma que todos entendemos, y es el idioma del fútbol. Es una campaña que convoca a todos los ciudadanos del mundo a jugar el partido más importante de la historia antes de que el silbato final nos deje fuera del juego. Contundente este mensaje, muy fácil de entender, y por eso la invitación que hoy nos hace Annalise Vergara, oficial senior de la coordinación de la unidad amazónica de WWF. Repetimos entonces, ¿a dónde podemos ingresar para firmar esta petición, Annalise? Se puede ingresar a www.amazonleague.org y League se escribe League. Entonces sería amazonleague.org. Les invito a visitar, ahí también podrán tener información sobre la importancia de la Amazonía y cómo se va también a entregar esta petición a los gobiernos en la COP30. Perfecto, es Annalise Vergara, Amazon League en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Pues bien, continuamos en Caracol Sostenible de Caracol Radio, hablando en este caso de un tema que nos compete mucho, sobre todo en diferentes regiones de nuestro país, y es la minería. Cómo la minería afecta la sostenibilidad, afecta al medio ambiente, pero también cómo se puede hacer de una manera responsable. Pues nos comunicamos a esta hora con Christian Sieber. Él es director del programa Iniciativa Suiza Oro Responsable. ¿De qué se trata? Pues ya se lo vamos a consultar. Bienvenido a Caracol Sostenible, Christian. Muchas gracias y buenos días con todos. La iniciativa Suiza Oro Responsable o Swiss Petroleum Gold es una iniciativa que promueve cadenas de valor desde la mina hasta el mercado y procuramos apoyar minas, pequeños productores mineros a desarrollar y producir oro de una forma responsable y trazable y conectarlos con los mercados exigentes en Suiza para que puedan comercializar su material en este mercado. Cristian, nosotros en este programa siempre tratamos de no culpar a un solo gremio, de no culpar a una tarea que se desarrolla, como en este caso la minería, respecto a los daños ambientales o a todo lo que se está viviendo en el planeta. Por eso queremos conocer, ¿es posible hacer minería de forma responsable? Es posible hacer minería de forma responsable y justamente queremos a través de nuestra iniciativa demostrar que es posible y apoyar a todas esas unidades mineras, esas personas que sí quieren hacerlo bien, apoyarles con asistencia técnica para que ellos puedan cumplir con criterios ambientales, sociales y de gobernanza y producir responsablemente. Usted empezó tocando ya los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Hablemos de los impactos ambientales. Se habla de cómo la minería ha venido deforestando y causando pérdida de biodiversidad en nuestro territorio y en todo el mundo. También cómo se contamina el agua cuando se realiza esta labor de la minería debido a sustancias como el mercurio, como el cianuro, también la erosión y la degradación del suelo, entre muchas otras. ¿Cómo ustedes han venido trabajando o qué es lo que están haciendo para evitar estos impactos ambientales? Nosotros con minas que quieren entrar a la iniciativa, lo primero que hacemos es un diagnóstico para ver cómo está su proceso de producción. Nosotros hemos en la iniciativa definido 27 criterios en el ámbito social, ambiental y de gobernanza, criterios que son alineados con marcos regulatorios internacionales, como por ejemplo de la OCDE, y queremos ver cómo están produciendo los productores, cómo están cumpliendo con estas exigencias. Una vez hecho el diagnóstico, les acompañamos con asistencia técnicos. Nuestros equipos van a las minas, van al terreno, les visitan y les ayudan a cumplir con los diferentes criterios que hemos establecido. En el ámbito ambiental, veamos, por ejemplo, temas de cómo manejan las minas sus relaves, cómo impactan la biodiversidad del agua o cómo son sus emisiones de CO2, para ver cómo se pueden mejorar los procesos, reducir su impacto y tener una producción responsable. También el manejo de químicos. Aquí en Colombia es prohibido el uso de mercurio, entonces aseguramos de que las unidades mineras no usan mercurio en su proceso, o si es que usan cianuro, lo usan de una forma responsable, controlado también. Alineado con marcos internacionales como el Código de Manejo de Cianuro, por ejemplo. Veo que ustedes llegaron aquí al país en el año 2013. Han venido impulsando la minería responsable de oro y además con unas cifras que pues son bastante dicientes, pasando de 27 kilos exportados en 2013 a más de 3.000 kilos en 2024. ¿Cómo hablar de estas buenas cifras que tienen que ver con el comercio de oro desde nuestro país hacia Suiza y también desde una visión más social? Porque sabemos que algunas de las problemáticas que se extienden a lo largo de los territorios donde se realiza la minería tiene que ver con conflictos por el uso del territorio, también con el trabajo informal y hasta el trabajo infantil. ¿Ustedes cómo están trabajando en esto? Bueno, primero arrancó la iniciativa en el 2013, como usted muy bien lo dijo,
pero arrancamos primero en Perú y llegamos a Colombia en el 2017. Desde ahí hemos ido incluyendo nuevas unidades de producción y estamos actualmente con 23 cadenas que están exportando oro responsable que cumple con todos los criterios al mercado suizo. Y en los temas sociales, obviamente temas muy importantes es también las relaciones con la comunidad, temas de seguridad y cumplimiento de derechos humanos, igualdad de género, o muy importante en la minería, que sigue siendo un trabajo peligroso, entonces el cumplimiento con estándares de salud y seguridad en el trabajo. Así vamos implementando estos criterios, haciendo los diagnósticos y proporcionando capacitación y asistencia técnica a los productores para que puedan producir responsablemente. Sí, se habla pues de esta minería responsable, de este oro responsable, el cual usted nos está exponiendo, de estas cadenas de suministro limpias. ¿Cómo pueden los consumidores, que son finalmente quienes van a estar adquiriendo ese oro, cómo pueden esos consumidores saber que este oro no tiene impactos negativos en su extracción y que todo el trabajo que se viene realizando detrás de es un trabajo limpio, como usted nos lo ha venido contando? ¿Hay alguna forma en la cual el consumidor final pueda llegar a obtener esta información? Primero, la sensibilidad del productor y de preguntarse, interesarse por el origen del oro y de cualquier otro producto que adquiere, creo que es sumamente importante, y esto puede incentivar los cambios que se requieren hacia más sostenibilidad. En la iniciativa suiza Oro Responsable, los consumidores son las empresas que se han unido en la asociación Swiss Petrogold, que son grandes productores de relojes, de joyas o bancos suizos, quienes compran este oro y este oro se distingue a través de una acreditación. Una vez que el oro cumple con los 27 criterios, el oro es acreditado Swiss Petrogold y puede ser comercializado bajo esta acreditación. Son grandes marcas también conocidas aquí en Colombia, como Breitling, como Cartier, como Chopard, que son marcas que se han comprometido con una minería responsable, con una minería de pequeña escala, y están, comprando este oro para la producción de sus joyas, de sus relojes o las barras de oro de los bancos suizos. ¿En qué regiones del país están trabajando ustedes, Cristian? Estamos actualmente presentes en Antioquia, en el Chocó, en Bolívar, en Huila, en Tolima, arrancando también en Cauca, y Santander. Esto es lo que actualmente tenemos, y bueno, con planes de expansión también en otras regiones del país. ¿Y tienen alguna cifra, alguna medición de cuántas personas se ven beneficiadas, hablándolo desde el ámbito laboral, con lo que ustedes vienen haciendo? Hemos venido trabajando, capacitando directamente aproximadamente a 11,000 productores mineros, es decir, personas que trabajan en las unidades mineras que forman parte del sistema, y impactando comunidades en su totalidad, aproximadamente a 145,000 personas que de alguna y otra forma, o a través de la capacitación, asistencia técnica directamente en las unidades mineras, o a través de proyectos sociales ambientales que se financian con un premio que el sistema genera, hemos podido tener un efecto en su calidad de vida, mejorando por ejemplo, el tema de acceso a agua potable o la infraestructura en sus comunidades, y así aproximadamente 145,000 personas que hemos hasta el momento podido llegar.
Pues es Cristian Sieber, director de la iniciativa Suiza Oro Responsable, quien nos habla hoy de cómo realizar una minería de una manera adecuada, de una manera amigable con el planeta, ya que no solamente se trata de extraer oro, sino también de generar un equilibrio entre lo que hacemos y entre lo que necesitamos para cuidar este mundo en el que vivimos. Pues Cristian, gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible y hablarnos de esta gran iniciativa Suiza Oro Responsable. Muchas gracias. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bien, profe, de lo absurdo a la reflexión. Hoy objetivo 17, alianzas. Bueno, Gabriel, como usted lo había dicho desde el principio, pues tiene ciertas particularidades y por supuesto muchas maneras de verlo y de reflexionarlo. Aquí vamos a hablar sobre cada vez tenemos más alianzas, pero con menos recursos. Como hemos hablado durante todo el programa, pues el ODS 17 busca fortalecer las alianzas globales para alcanzar los demás objetivos. Sin embargo, en este momento crítico del planeta, donde nos enfrentamos a tantos desafíos, la ayuda internacional, que es fundamental pues, para poder lograr esto, todos sabemos la necesidad del dinero para eso, está disminuyendo. Esta es una contradicción que pone en riesgo el logro completo de la agenda de los objetivos, no solo el 17, sino de todos los 17 objetivos completos. Les voy a dar algunas cifras para mostrar mi punto. En el 2024, según la OCDE, se reportó una caída de más del 7% en términos reales respecto al año 2023. Y la misma OCDE prevé una caída que sea mucho mayor, que puede llegar entre el 9 y el 17% de la ayuda al desarrollo. Podemos también ver, por ejemplo, donantes como Estados Unidos, que digamos todos creo que podemos suponer debido a que fue tan solo el 0,22% de su PIB. Y al principio habíamos hablado que llegan casi al 0,7% del PIB, que es una caída de más de 4 puntos que la tenía anteriormente. Y la CEPAL dice que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe fue de apenas 1,2% en el 2023 y se espera que no supere en los últimos 10 años el 0,8%. Lo que, digamos, limita esa capacidad que tenemos para movilizar recursos. No tenemos un crecimiento económico al respecto. Pero le hago la pregunta, pues, que no necesariamente tiene una respuesta fácil. O sea, sí hemos crecido en alianzas, pero no en las metas de desarrollo sostenible de los otros 16. Entonces, ¿cuál es la ruta? Muy bien, pues, de alguna manera, es un tema del que hemos hablado y yo creo que tiene que ver con los incentivos y con lo que estamos buscando. Porque si ustedes se ponen a ver los resultados que tenemos hasta el momento, son pálidos, sino algo mucho peor. Vamos a tener que ver cómo vamos a asumir estos desafíos y también cómo se va a financiar. Porque ustedes ven estas cifras, muestran una clara desconexión entre el discurso global de qué vamos a hacer y qué vamos a mejorar y las acciones concretas. Y pues si bien se reconoce que ningún país puede alcanzar los ODS pues de manera solitaria, aislada, pues sí necesitamos políticas internacionales claras para saber cómo vamos a financiar ese tipo de ejercicios. Esto es una contradicción pues que frena el progreso y está erosionando, digamos, nuestra confianza en lo que podemos hacer de manera global, que eso es muy, muy grave. Entonces yo creo que aquí hay un mensaje que es claro. Si las alianzas no se financian con instrumentos adecuados, podemos identificar su costo social y ambiental, pues no podemos multiplicar su impacto económico, pues se va a retrasar más todavía el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y se vuelve, digamos, un problema más que de cumplimiento, un problema estructural de las nuevas agendas que vendrán hacia adelante. Yo creo que aquí nos surge, para terminar, una pregunta, Gabriel. ¿Cómo convertir esas alianzas que son de alguna manera simbólicas en algo que sea de verdad transformador? ¿Cómo podemos tratar de cambiar ese poder que están generando estos símbolos y hacerlo que tenga unas condiciones, digamos, reales y equitativas? Porque no necesariamente tenemos que esperar una cantidad de recursos por no sabemos qué otras cosas. Bien, a veces cuando aterrizamos estos resultados, pues parecemos Quijotes peleando contra los molinos, pero no, al contrario, es llevar un mensaje de que tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir cambiando comportamientos, tenemos que seguir y lo hacemos desde Caracol Sostenible, demostrar los ejemplos, desde personales hasta industriales, hasta de gobiernos, de qué es la sostenibilidad y cómo lograrla. Porque frente a las metas, a veces uno podría bajar la guardia y decir, es quijotesca esta lucha, no lo vamos a llegar, pero al contrario, el mensaje tiene que ser totalmente diferente, que sí hay una ruta, que sí hay una luz, además que sí hay las maneras y las formas de llegar a ellas, pero que hay que hacerle.
Así es, Gabriel. Vamos todos por eso. Muy bien, hasta aquí Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia, de todos los sábados a las 11 de la mañana. Feliz resto de día.